Francisco Morazán Quesada fue un militar y político hondureño que gobernó en la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1827 a 1838. Saltó a la fama luego de su victoria en la legendaria Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su muerte en 1842, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. En el ámbito político, Francisco Morazán fue reconocido como un gran pensador y visionario. Intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán remulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron la educación, libertad de prensa y la religión, entre otras. Además, limitó el poder de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Con estas reformas, Morazán se ganó enemigos poderosos y su periodo de gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, a través de su capacidad militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal se fracturó irrevocablemente. Esto fue explotado por la Iglesia y los líderes conservadores que se unieron bajo el liderazgo de Rafael Contreras y con el fin de proteger sus propios intereses terminaron por dividir a Centroamérica en 5 estados. En los inicios de su carrera política y militar, Francisco Morazán comenzó en la Capitanía General de Guatemala. Se independizó de España en 1821. Fue en ese entonces cuando Francisco Morazán comenzó a tomar parte activa en la política. Trabajó en el Ayuntamiento de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como secretario del alcalde Narciso Mayol y como defensor de oficio en casos judiciales en materia civil y criminal, entre otras cosas. Esto permitió a Morazán llegar a adquirir un gran conocimiento de la estructura y funcionamiento de la administración política de la provincia. Así también le permitió entrar en contacto cercano con los problemas de la sociedad colonial. El 28 de noviembre de 1821 llegó a Guatemala una nota del general Agustín de Iturbe, sugiriendo que el Reino de Guatemala y el Virreinato de México formaran un gran imperio bajo el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. La Junta Provisional Consultiva declaró que esta no era una orden inmediata para tomar tal determinaron sino una opción, por lo que era necesario explorar la voluntad y escuchar la opinión del pueblo centroamericano. Con esta idea de celebrar cabildos abiertos en diferentes partes del reino, ya que la nueva forma de gobierno debería ser decidida por el Congreso que se reuniría en 1822. La cuestión de la anexión a México provocó divisiones al interior de cada una de las provincias, dado que una de las ciudades estaban a favor de esta y otras en contra. En Honduras, por ejemplo, Comayagua, a través de su gobernador José Tinoco de Contreras, se pronunció a favor de la conexión, pero Tegucigalpa, la segunda ciudad más importante de la provincia, se opuso a la idea, de la misma que provocó que Tinoco tomara acciones representativas contra las autoridades de esa ciudad. Ante esta situación se organizó en Tegucigalpa un ejército de voluntarios, con el fin de contrarrestar la agresividad de Tinoco y defender su independencia. Fue durante estos acontecimientos que Francisco Morazán se enlistó como voluntario al servicio de las autoridades de Tegucigalpa. Fue designado como capitán de una de las compañías por decisión de los jefes oficiales de la organización de milicias. Así comenzó la vida del militar Francisco Morazán y su lucha contra los intereses conservadores. Tegucigalpa, sin embargo, no pudo mantener su oposición y se vio obligada a reconocer su anexión a México el 22 de agosto de 1822. La anexión del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbe duró poco porque éste abdicó el 19 de marzo de 1823 y el 1 de julio de ese mismo año Centroamérica proclamó su independencia definitiva y se convirtió en una de las provincias unidas de Centroamérica. Posteriormente, el 26, cuando se convirtió en el presidente del Consejo Representativo.
Referente a los antecedentes de la República Federal de Centroamérica, que luego de la independencia de Centroamérica de España en 1821 y posterior emancipación absoluta del 1 de julio de 1823, la nación centroamericana quedó finalmente libre e independiente hasta nueva nación. Pasó a llamarse Provincias Unidas de Centroamérica y quedó conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Al año el Congreso Constituyente se reunió en la ciudad de Guatemala con el objetivo de decidir cuál sería el sistema de gobierno a través del cual se regirían los destinos de la joven nación. En la mesa de debate se presentaron dos propuestas diferentes. Los liberales apostaban por un gobierno federalista, influyendo por la Constitución de Estados de 1787 por la Ley de Cali de 1812. Este tipo de gobierno se daba a cada estado de mayor independencia o autonomía de administrarse y de crear sus propias leyes y reformas, entre otras cosas, pero siempre bajo la supervisión del gobierno federal, garante de una constitución. Los conservadores, por otro lado, se inclinaron por un gobierno centralista y a través de ese sistema deseaban un centro de control y administración único en este sistema. Las decisiones y leyes eran adoptadas por la capital de la nación y se aplicaban a todos los demás estados por igual. Después de debatir las dos propuestas, los liberales, quienes eran mayoría, hicieron valer esa ventaja y ganaron el derecho de adoptar la tesis federalista ante el descontento de los conservadores. Posteriormente, el 22 de noviembre de 1824, bajo el lema Dios, Unión y Libertad, la Constitución fue aprobada por la nación y pasó a llamarse República Federal de Centroamérica, bajo la nueva Constitución. Resultó electo presidente Manuel José Arce del Partido Liberal, quien prometió transformar la economía y la sociedad centroamericana a través de sus reformas liberales. Pero a pocos meses, Arce se encontró con una gran oposición por parte de los conservadores, quienes a su influencia social y enorme poder económico no permitieron ningún tipo de avance en sus programas de gobierno. Al estar convencido de sus limitaciones, Arce terminó por abandonar sus programas de gobierno y decidió aliarse en el partido de la oposición. Esta nueva posición de Arce le dio a los conservadores el control del gobierno federal casi por completo. Por lo tanto, siempre recordaremos a José Francisco Morazán Quesada como uno de los ilustres héroes nacionales de Honduras, quien nació en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el 3 de octubre de 1792. Francisco Morazán fue un valiente militar, político, escritor, pensador y hombre visionario que gobernó con valentía y rectitud la República Federal de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, en los periodos de 1827 a 1830 en Honduras, la República Federal de Centroamérica en los periodos de 1830 a 1834 y 1835 a 1839, El Salvador en 1839 a 1840 y Costa Rica del 13 de abril de 1842 al 11 de septiembre de 1842.